Bien, continuamos en minuto a minuto. En media hora se va a dar a conocer la inflación de diciembre, pero ya el ministro Guzmán desde Entre Ríos anticipó que la inflación de diciembre rondará el 4%. Sergio Chousa es economista. Sergio, gracias por venir. Bueno, Adrián, buenas tardes. Bueno, preocupa el número, ¿no? 4% alto. Sí, es un número que va a dejar un gusto agridulce, digamos, porque es un número que va a consolidar una baja de entre 17 y 18 puntos a nivel anual en 2020. Es mucho, es muchísimo la baja del año pasado, pero es verdad que en el último semestre, muy en particular en los 3 últimos meses, hubo un rebrote, así como está habiendo lamentablemente un rebrote de casos ahora, también hubo un rebrote en materia inflacionaria, y es verdad que la percepción que te queda de 2020 termina teniendo este sabor de cerca del 4%, que es mucho, ¿no? Que es una inflación que no es propia de un país normal, pero que, de nuevo, es importante entender que bajó más de 17 puntos en 2020. Es un mejor piso en el cual pararse para este 2021. Es un proceso que se va a dar de forma gradual, ¿no? No hay experiencia en el mundo donde la baja, un proceso de desinflación, donde vos partís de casi 54% en 2019, puedas descender de manera empinada a niveles de inflación normales como tiene la región. Brasil cerró menos de 5%, Uruguay un poquito más, cerca del 10%, pero no podés converger tan rápido, con lo cual necesariamente ese proceso se tiene que dar de forma gradual. Es importante el primer paso de 2020, va a ser un enorme desafío este 2021. Chousa cree que es posible lo que anticipó también Guzmán y la proyección que se hace de que se baje 5 puntos por año la inflación en la Argentina. Bueno, va a ser definitivamente desafiante. A ver, vos tenés este año una diferencia con 2020 que muchas anclas de la economía en materia inflacionaria se te van a liberar. ¿Cuáles son esas anclas? Bueno, principalmente lo que tiene que ver con lo tarifario, donde seguramente se va a llevar gradualmente, de manera ordenada, pero ya señaló el secretario de Energía que, bueno, no pueden seguir infinitamente, hasta el infinito, congeladas las tarifas, con lo cual seguramente van a aumentar menos que el promedio general de inflación, menos que los salarios, no van a estar más dolarizadas las tarifas, pero algo van a aumentar en este 2021. Así que es una de las anclas que se te liberan. Y otra de las anclas es la puja distributiva, que sabemos lamentablemente en 2020 estuvo mucho más contenida y en este 2021 va a estar más efervescente, ¿no? Es esperable que los representantes de las y los trabajadores peleen un poquito más, pujen para ganarle significativamente la inflación este año, con lo cual, bueno, eso también genera tensiones, ya lo sabemos. Si uno presta atención a lo que puede llegar a suceder a lo largo de este año, recién lo decía Luciana, el tema de los 5 puntos porcentuales por año, pero además de eso, para este año, además del descongelamiento de las tarifas, está previsto, o no sé si está previsto, ¿cuánto tiempo más, por ejemplo, que el empleo esté congelada la prohibición, ¿no? Justamente de despedir a los empleados? Por otro lado, lo que son precios cuidados, bueno, ¿cuánto tiempo van a permanecer todos esos productos en ese lugar o no? Ahora veíamos una actualización donde hay algunos movimientos. ¿Qué incidencia tienen esas cosas en la macro, digamos? Bueno, lo que haga falta, ¿no? A ver, gracias a las instituciones que son un poco más rígidas en Argentina en materia sociolaboral y gracias a las medidas implementadas en 2020 para sostener, para generar un dique de contención y evitar más despidos, evitar mayores costos en materia laboral, se logró que Argentina pierda 5% de empleo privado registrado, cuando países como Canadá perdieron 14, Estados Unidos perdió 12, Brasil perdió más de 10. Digo, en Argentina se generó un dique de contención en un momento que es muy malo, ¿no? Sabemos que se pierda, se destruya un puesto de trabajo y ya es algo dramático, pero hubo cierta malla de contención. Fernando, una tapa de Página 2 el fin de semana describió muy bien a la ciudad de Buenos Aires, pum para arriba, por los aumentos que se están dando. 120.000 pesos necesitó una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires en diciembre para vivir. Sí, claro, digamos, la inflación que impacta en los precios tarde o temprano, y la ciudad de Buenos Aires que decide en 2 meses subir el subte, subir el ABL, subir el parquímetro, subir el 1.2 del resumen de la tarjeta de crédito al final del mes, subir los peajes, subir la multa, subir los alquileres y subir el taxi. Criminal.
todo junto, digamos, ¿no? Y sí. Ahora, el tema es cómo esto de alguna manera se puede limitar, y ahí uno piensa en el rol del Estado, ¿no? ¿Cuánto puede intervenir el Estado en el mercado? ¿Cuánto puede intervenir el Estado en cada una de estas instancias? Sobre todo aquellos sectores que no dependen directamente. Me parece que sigue siendo, por lo menos para mí, la pregunta, ¿no? ¿Qué le pone un límite? Los precios cuidados, por ejemplo, saliendo un poco de la ciudad, los precios cuidados alcanzan, sin duda que es una buena medida. Ahora, si el Estado se corre, o estos sectores, como lo hablábamos hace unos días con el tema del campo, si el Estado se corre y dejamos la lógica de que cada uno de los espacios liberen los precios, con una inflación que precisamente seguramente, vos lo sabrás mucho mejor, claro está, digamos, me parece que se va construyendo algo que no se puede desarmar, o en qué punto se desarma, ¿no? Sí, en relación a esto, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, paradójico lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, donde a veces se escuchan algunos resquemores, alguna instalación mediática de cómo puede ser 36% de inflación en un año. Yo lo sentí mucho más, el INDEC miente, ¿no? Vuelven esos fantasmas. Y paradójicamente la ciudad de Buenos Aires en este 2020 tuvo una inflación registrada por el Instituto de Estadísticas de la ciudad 5 puntos menor, a pesar de todos estos aumentos que vos señalás de tarifas o impositivos que están bastante por arriba del promedio. Lo que pasa es que empiezan a regir ahora. Claro. Sí, pero y algunos son en dos partes, claro. En 2020 también hubo algunos tarifazos importantes en la ciudad, con lo cual, digo, para echar por la borda toda esta teoría absurda de que todos los institutos de estadística están confabulados para mentir. Dicho esto, a ver, yo creo que el nombre del juego para 2021 va a ser la coordinación, ¿no? Y un poco me parece que Cristina en ese acto de La Plata lo puso en concreto cuando mencionó, bueno, no sirve que el crecimiento no se note en los salarios, no se note en los ingresos, y por otro lado, no podemos permitir que en este 2021 la inflación vaya por arriba de los ingresos, vaya por arriba de las jubilaciones. Es algo que el Estado tiene que ayudar a coordinar. Chausa, quédate un ratito más con nosotros, nos tenemos que ir a Mataderos porque ya está nuestro compañero Claudio Cardoso, porque también queremos entender qué es lo que pasa con el aumento en la carne, un aumento muy considerable en este 2020. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos en Mataderos, en la zona de Alberdi y Lisandro de la Torre, para lo que es el precio de la carne. Bien lo decías, Luciana, en lo que tiene que ver con esto que es de candente actualidad, porque hay mucha gente preocupada porque la carne viene aumentando semana tras semana. Vamos a molestar en este caso a uno de los empleados, me refiero a Roberto, a quien le consultamos acerca del precio de la carne. ¿Hubo un aumento en los últimos días, otro más? Y habrá subido el 20%, lo seguimos manteniendo por el tema de la situación que estamos viviendo, ¿viste? Pero bien, la venimos piloteando. En algunos lugares aumentó casi un 90% a lo largo de todo un año. Probablemente sí, en algunos lugares están un poquito picantes en otro lado. Bueno, contanos, ¿cuáles son los precios aquí, algunos de referencia? Tenemos la tapa de nalga hoy en día 4.90, la bajamos a pedido del público, estaba un poquito caro, ¿viste? Y después tenemos el asadito, 500 pesos está el asado, Pocho. A ver. 550. 550 el asado. Y el peseto lo tenemos 699 pesos. ¿Cambió el hábito de la gente compra menos o cambió el corte? Hacen economía, ¿viste? Un día compran la marucha que está a 350, la picada especial que la tenemos en oferta, 2 kilos, 6.50. Después tenemos el robí, que lo tenemos a 3.80, oferta hoy en día. ¿Y hay algún corte que la gente compraba antes mucho más que ahora? Algún corte sí, se siente por el tema, lo que estamos viviendo, ¿viste? Pero, por ejemplo, el asado, ¿la gente compraba más antes que ahora o no? La están comprando porque es calidad, ¿viste? Buen precio y sabe que lleva a la casa y lo comen. ¿Y los cortes caros? Los cortes caros están saliendo al 20%, ¿viste? La estamos piloteando, ¿viste? ¿Cuáles son, por ejemplo? A ver. El peseto, el lomo. ¿A cuánto están? ¿A cuánto? El lomo tenemos pedido público a 6.80. 680 el kilo. Después tenemos el cuadril, el 550. Después tenemos la pitaña también. Y en cuanto a la cantidad de gente que te viene a la carnicería, ¿eso cayó también en algo? Y se siente porque por el tema de los chicos del colegio, cuando iban al colegio los chicos, se llenaba. Y la gente a veces quiere entrar y no podemos, ¿viste? Por la situación que está pasando, ¿viste? Pero sí, a veces tenemos cola muy larga y le tenemos que laburar al 100%, ¿viste? Pero no se vende tanto como antes. Hay días sí, hay días no te puedo decir sí o no, ¿viste?
la estamos peloteando, por lo menos la gente, lo personal estamos todos. Claro. Ni uno bajo los... Ni uno por el día de hoy, ni uno se fue. Estamos todos. Está bien. Gracias por todo, muy Igualmente amable. para usted. Bueno, hasta aquí entonces los precios de la carne naturalmente hacen que en definitiva uno cuando compra algún corte tenga que pensarlo más de una vez. Acá la gente, por ejemplo, que venía a comprar 2 kilos se lleva uno y así. Bien, Claudio, volvemos enseguida. La última, Sergio, ¿qué relación hay entre la exportación de carne y el aumento de carne en el mercado interno? Bueno, acá lo vemos, ¿no? Esto también es parte de ese gusto un poco agridulce que nos queda. Los precios de los alimentos y en particular esos que son más sensibles para la mesa de las y los argentinos aumentaron más que el promedio de inflación. Hay una relación que es indefectible, una relación que es directa básicamente porque los insumos que abastecen no solamente a la industria de carne vacuna, sino también a los pollos, a la industria de producción de cerdos, derivados lácteos, se abastece de insumos cerealeros, ¿no? Bien. Con lo cual la medida de la semana pasada, bueno, después se terminó resolviendo en una negociación, apuntaba justamente esto, ¿no? A tratar de moderar estas subas. Hay negociaciones para favorecer una ampliación del acuerdo de precios, el acuerdo de fin de año pasado, ¿no? Que dio cortes populares para 3 cortes de carne, fue muy importante. Hay negociaciones en curso para ampliar eso a una canasta de más cortes de carne. Sergio, muchas gracias. Entonces,